Hoy quiero que estudiemos este tema titulado Muestra al pecado que es un inútil. Este tema es excelente sobre todo para no solo guardarnos a nosotros mismos, sino guardar a esas personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, que de una u otra manera recurren al pecado como una moneda de cambio para obtener resultados beneficiosos en su vida. Y beneficiosos entre comillas, porque hoy vamos a ver que tal como dice el tema, el pecado es un inútil. Un amigo inútil es una moneda falsa para comprar las cosas verdaderas, porque queremos cosas verdaderas como la verdadera felicidad, la verdadera prosperidad. Y adquirimos esto a través de mentiras, segundas intenciones, actos violentos, de muchas otras conductas pecaminosas y que a la luz de la palabra vamos a ver cuánto nos hace daño. El pecado es un inútil a la hora de conquistar la verdadera victoria. Y vamos a ver cómo, empezando por Proverbios 28, específicamente en el versículo 13, esto es así. El sabio rey Salomón, quien le pide una noche al Señor que le dé sabiduría para poder administrar la tierra que él recibió para ser próspera y que coincidentalmente esa tierra era el pueblo de Dios, escribe en Proverbio 28, versículo 13 específicamente las siguientes palabras. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como vemos aquí, automáticamente se nos advierte algo. Cometer esos pecados y para agravar no confesarlos, tratar de ocultarlos, no nos da prosperidad espiritual, empezando por ahí, no le da prosperidad a nuestra alma y recordemos que de hecho eso era lo que le decía Juan a su discípulo Gallo. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero que todo, el pecado no nos da prosperidad en el alma, porque nos contamina, nos empobrece con mentiras, nos empobrece con culpas. Por eso es que el pecado normalmente siempre se hace a la sombra, a espaldas de o parafraseado entre excusas. Por eso es que el pecado se hace cuando nadie nos ve o cuando nos ven quienes comparten el pecado. Porque hay pecados que no cometemos delante de ciertas personas. Y decimos, no, yo actúo libremente. Sí, delante de quién tú actúas libremente. De quienes comparten el pecado, de quienes son esclavizados por el pecado también. Entonces aquí vemos que el pecado no solamente nos hace daño porque nos lleva a errar, sino que encubrirlos, el justificarlos, el querer ponerle otros colores, ponerle escarchas, como suelo decir, lo que termina haciendo en nosotros es quitarnos la prosperidad. Mas vemos que la liberación del pecado Dios la da a través de la confesión con arrepentimiento, porque todos pecamos, por supuesto que todos pecamos. Que queremos pecar, yo no quiero pecar, les confieso algo, yo sé que en eso compartimos todos el mismo sentir. Todos pecamos aquí, pero yo creo que sí, que todos aquí nos duele el pecar. Pero para no vivir con esa culpa, el Señor nos enseña que debemos confesarlo para ser limpios, para ser perdonados y ser limpios de toda maldad. Entonces, cuando yo confieso que debo renunciar a ese pecado, primero cuando yo sé que eso ofende a Dios, la santidad de Dios, que no es justo hacerlo por Cristo quien murió por mis pecados, pero también como un sabio agregado, cuando yo entiendo que eso no me hace bien, que eso me hace daño, no me permite alcanzar la misericordia de Dios. Y al final de cuentas, al limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra carne misma del pecado, alcanzamos lo que dice Mateo 5, versículo 8, y que debe ser un versículo bien conocido y que forma parte de las maravillosas enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, estando en Mateo 5, versículo 8 específicamente, leemos lo siguiente: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vemos a Dios en nuestra vida. No solo lo veremos en la eternidad, porque por el arrepentimiento, porque todos debemos arrepentirnos para recibir de verdad al Señor Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, como el dueño de nuestros días, de el presente hacia el futuro, porque en el momento en que nosotros nos arrepentimos, le entregamos nuestro ser para que Él ahora sea nuestro presente y nuestro futuro y obviamente la puerta a la eternidad. Entonces vemos que en efecto, por esa limpieza de ese corazón que ha sido purificado por el Espíritu Santo,
y que nos permitirá ver a Dios en la eternidad, pero nos permitirá también ver a Dios en nuestra vida aquí en la tierra, porque Jesús vino para darnos vida abundante, y la vida abundante se da en el alma próspera. Esa alma próspera, sin impurezas, que hace que nos vaya bien en todas las cosas y que tengamos salud. Entonces, vemos cómo entre más nos metemos en la palabra, eso que solamente hemos explorado 2 versículos, el pecado es un inútil y la santidad es la llave que abre la puerta a lo que Dios nos quiere proveer, nos quiere dar. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3 y vamos a examinar allí el versículo 5, porque allí se nos da una orden que tiene un vínculo directo con deshacernos del inútil pecado, del pecado que hemos empoderado como la vía para alcanzar éxito económico, para tener muy buenas relaciones sentimentales o amistosas, para tener fama, popularidad, poder. Sin embargo, Dios nos da esta orden que la escribió a través de Pablo a los colosenses, pero que también y completamente es cierto, se aplica a nuestra vida. Dice Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Haced morir es que ya no tenga vida en mí, no tenga poder alguno, no tenga voz, no tenga aliento, mi condición pecaminosa y mi inclinación a pecar, por supuesto. Dentro de eso ya se enumera manifestaciones pecaminosas, pero ahí podemos abundar a más. Claro, aquí se nos habla de la fornicación, que hay fornicación no solo en la carne, sino también ya hemos aprendido que hay fornicación espiritual. Hay adulterio espiritual, como aprendimos hace 2 sábados en la prédica que dio Eric Sánchez. ¿Se acuerdan? Hay fornicación y hay adulterio espiritual, pero también con esto la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, que al final de cuentas idolatría, donde yo pongo al dinero y a mi afán como mi Dios. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, pero no podemos tener acceso a esas cosas por nuestra dañina, tóxica amistad con el pecado. En Juan 15, versículo 7, Jesús muy categóricamente nos dice que tenemos acceso a una vida abundante, una vida plena, una vida satisfactoria, una vida que bendice a quienes están en casa, a los míos. Sí, me libro del pecado. Sí, evito esa amistad nociva y que entre más la estudiamos es una amistad sin sentido con el pecado. Dice Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo puede ser tan mal interpretado por las tradiciones, por las costumbres o incluso por una actitud egocéntrica, donde yo he escuchado personas, y todos hemos escuchado personas que dicen, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, yo lo tengo presente. Y entonces cambiamos una vida transformada por una vida donde yo tengo presente a Dios. No, yo lo tengo presente, yo lo considero, yo soy temeroso de Él. Pero no se manifiesta tener presente a Dios cuando sigo en lo mío, cuando sigo teniendo amistad con el pecado. Yo tengo presente a Dios, pero con quien tengo buenas migas, tengo buenas conversaciones y buenas acciones en conjunto es con el pecado. Entonces decir de forma muy cómoda, no, yo al Señor lo tengo presente, yo lo respeto mucho. Permaneciendo en el pecado es completamente contrario a permanecer en Él. Y que la palabra sea la que permanezca en nosotros en vez de mis pensamientos o las voces de mis pecados. En 1 Juan capítulo 1 versículo 6, Juan no lo aclara, o sea, yo no puedo decir que permanezco en Dios si no cumplo con lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 6, para no caer en esto de, mira, yo vivo mi vida siempre teniendo presente al Señor, Él me ama y Él está esperando por mí. Cuando el Señor es muy categórico, ¿me amas? Deja tu vieja manera de vivir, camina conmigo. O más bien, como dice 1 Juan capítulo 1 versículo 6, lo siguiente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si decimos que yo tengo presente al Señor, que el Señor es muy importante en mi vida, que el Señor, para mí es lo máximo, ese Señor es pretty, ese Señor es increíble, se lo recomiendo a todos mis amigos, pero sigo andando en las tinieblas, sigo andando en el pecado, sigo mintiendo,
sigo viviendo una vida falsa porque no se parece para nada a lo que Dios me manda, sino a lo que el pecado me instruye en esa nociva amistad, entonces obviamente no hay pureza, no hay honestidad, no hay franqueza, no hay una relación plena con el Señor. Entonces muchas veces queremos del Señor, pero permaneciendo en nuestra condición de pecaminosos. Permanecer en el pecado y pedirle a Dios es tan similar a que yo, siendo por lo menos panameño, le pida a la legislación norteamericana o a la legislación de Corea o de Rusia o de Francia o de cualquier país que me dé beneficios propios de los que reciben los ciudadanos de esas naciones. Lo lógico es yo como panameño yo espere de la legislación panameña los beneficios que esa legislación me da y también cumplir con sus deberes, ¿verdad? Los que me impone esa legislación. Pero vuelvo y repito, pedirle a Dios que me dé lo de Él, siendo yo ciudadano del pecado y siendo gobernado por Satanás, es igual a yo como panameño pedir lo que me gusta de Australia o de la nación que se nos provoque pensar. Es un absurdo, pero así somos de absurdo cuando queremos tener esta relación tóxica con el pecado y todavía viviendo en el pecado pedir a la pureza que me sostenga o que me bendiga. Vemos qué tan inútil es el pecado y qué tanto daño nos hace y qué tanto nos bloquea. En ese sentido, vamos entonces a aterrizar en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Y aquí vemos cómo Jesucristo al venir a la tierra hace a favor de nosotros lo que nadie puede hacer. Enriquecernos con su propia naturaleza, con la riqueza del Espíritu Santo en nosotros, la riqueza de su sabiduría y de la purificación de nuestro corazón. Este versículo se utiliza para el Evangelio de la Prosperidad, craso error. Y vamos a verlo por qué. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La riqueza del Señor está en su deidad, en su perfección, en que antes de ocupar un cuerpo aquí en la tierra, un cuerpo humano, antes de hacerse hombre, desde la eternidad, no tenía las carencias que tenemos nosotros, ni tampoco una carne proclive al pecado, porque el Señor en todo fue tentado. Él en todo fue tentado, pero vivía en perfecta santidad para que, siendo tentado por todo, tuviera una vida con un récord impoluto de 0 pecados. Y así fue hasta la muerte. 0 pecados, por lo que se hizo apto para salvarnos, para pagar por los nuestros, para limpiarnos, para enriquecernos con la eternidad que también es propia de Él. Esa es la riqueza. Por ahí va la riqueza de la eternidad, de la perfección, de la vida espiritual plena. No la riqueza de entonces Cristo vino aquí para que nosotros tengamos unas cuentas bancarias maravillosas, excelentes en el registro bancario. No, no es eso, no es por allí. Vemos cómo se usa incluso lamentablemente la palabra para pecar. Pero aquí no tenemos ese ánimo, sino más bien de darle el verdadero sentido. Y vemos cómo Jesucristo nos purifica a nosotros. Llega aquí, nos purifica, nos lava con su propia sangre y nos da su propio espíritu para que ya no tengamos esa inútil, patética amistad con el pecado que en el final de cuentas es un inútil. Entonces, con esa enseñanza, los invito a que tomemos nota, que enseñemos a otros, sobre todo a esos amigos, a esos familiares, hasta a los hijitos, porque los niños muy pequeños o los jovencitos todavía no saben y ceden al pecado porque es que mis amigos dicen que yo debo decir esto, mis amigos a veces dicen que me tengo que salir de la escuela, que los amigos me dicen que debo engañar y nosotros les tenemos que enseñar desde muy jóvenes que eso es inútil y que les hace daño. Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial donde hoy tú nos has enseñado que en ti está la verdadera riqueza, que tú nos purificas y limpias nuestro corazón para que te veamos a ti. No solo verte en la eternidad, que con eso ya es más que suficiente para estar realizados, sino en esta antesala a la eternidad, que es nuestra tierra aquí, nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Tú a nosotros nos des la vida abundante, la vida de hijos de Dios, la vida que no se mide por las riquezas materiales, sino por la riqueza en sabiduría, entendimiento, en
corazones con acciones puras todo tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos quieres convencer cada día más que el pecado es un amigo inútil. Y al final, como amigo inútil, es más bien el enemigo disfrazado de amigo. El pecado es el enemigo con una sonrisa, el enemigo con palabras dadivosas, el enemigo con elogios y doble sentido en lo que nos dice y en lo que nos quiere llevar a hacer. Por eso hoy, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan especial y porque tú nos quieres convencer que ante lo que estamos viviendo, es más, hasta ante lo que se nos va a presentar hoy y en lo que vamos a estar tentados a pecar, tú nos dices hoy, ese pecado es inútil, no te hace bien, no te permite permanecer en mí y por eso tampoco la palabra al no permanecer en nosotros no nos permite tener lo que el Señor quiere para nosotros. El pecado es inútil, es dañino, es devorador, es una piraña tratando de devorarse nuestras bendiciones. Por eso hoy te damos gracias por este tiempo tan especial. En nombre de Jesús. Amén.